Bueno, buenas noches a todos y todas. En la clase de hoy vamos a trabajar el Poder Judicial de la Nación. Como dijimos anteriormente, ya hemos visto el Poder Legislativo u órgano legislativo y el Poder Legislativo u órgano legislativo. Hoy vamos a ver el judicial, que en la Constitución se va a encontrar entre los artículos 108 al 119. Primero hay que analizar, bueno, lo estamos viendo por este libro que yo les he mandado, de la Organización del Estado y la Administración Pública y la Constitución. Lo vamos a ir viendo por los dos aspectos, o los dos textos, perdón. El sistema de administración de justicia, ¿qué es esto del sistema? Bueno, yo les voy a resaltar acá un párrafo para que cuando ustedes lo estudien lo puedan comprender. Se llama administración de justicia el sistema completo que tiene la justicia argentina, que está compuesto por el Poder Judicial de la Nación, los poderes judiciales provinciales, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Derechos Humanos, como así también la representación de los asuntos del área judicial en el ámbito de los poderes ejecutivos provinciales. Todo esto es el sistema que administra la justicia en la Argentina. Ahora bien, toda la justicia o todo el sistema judicial es el mismo, todo el sistema judicial tiene las mismas funciones. La respuesta es no. Sí podemos decir que todo el sistema del Poder Judicial de la Nación va a tener un órgano máximo que lo va a dirigir en la punta de la pirámide. Si lo graficáramos en una pirámide, diríamos que se encuentra, el órgano máximo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y debajo de eso se encuentran los tribunales inferiores, ¿no? Según el artículo 108, el poder judicial de la nación será ejercido por una Corte Suprema y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la nación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que existe entre la justicia, el Poder Judicial de la Nación o justicia federal y el de las provincias? Ya vamos a avanzar enseguida y vamos a ver que básicamente tiene que ver con la temática y la competencia a la cual se va a dedicar y va a estar habilitada. Ahora bien, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el Poder Judicial? El Poder Judicial de la Nación es el que se va a referir a todo lo que tenga que ver la administración de justicia, de los casos, personas que estén determinadas por la Constitución. ¿Cuáles son esos? Son los de la justicia federal, ¿no? La Corte Suprema, que es el órgano máximo del Poder Judicial Nacional, tiene dos competencias, lo que se llama dos tipos de competencias. Una cosa es la competencia originaria, es decir, aquella competencia propia de la Corte Suprema, es decir, capacidades de hacer que son específicas de la Corte, y otras que son lo que se llaman competencia por apelación. Apelación es cuando se va de un grado, se va subiendo en la escala jerárquica, en la pirámide, se va subiendo, hasta que se llega de esa escalerita, que podríamos decir escalerita, se llega al último lugar, que es el de la Corte Suprema. ¿Cuál sería la competencia originaria? Bueno, la competencia originaria están establecidos expresamente en el artículo 117 de la Constitución, ¿no es cierto? Donde va a decir en la Constitución, va a decir en el artículo 117, básicamente, que la Corte va a ejercer su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Pero, en todos los asuntos que tengan relaciones
o estén referidos a embajadores, conflictos con ministros, con cónsules extranjeros, o aquellos conflictos que puedan darse entre provincias, por ejemplo, una provincia que denuncia a otra por un hecho, no sé, por una cuestión limítrofe, o por ejemplo en el caso de Mendoza, por el tema de los ríos, del uso del río, del uso del suelo, etcétera, que intervengan dos provincias. En esos casos la competencia, es decir, la capacidad está, para lo cual está habilitado para dictar, para impartir justicia, es una cuestión originaria de la Corte, es originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Cuando es por apelación, tiene que ver con los juicios, ¿no es cierto?, que se inician en acciones, en instancias inferiores y que son denegados y se presenta un recurso para lograr que esa decisión sea favorable, y cuando se va, digamos, subiendo en ese peldaño se habla de la apelación, ¿no? La apelación. Bueno, algo muy importante que nosotros lo venimos viendo desde el momento 1, digamos, que era de las primeras clases, el concepto del proceso de división de poderes. Nosotros dijimos que la división de poderes básicamente es una de las características que tiene la República, que va a ser totalmente, digamos, distinta a lo que pasaba en las monarquías, en los gobiernos absolutos o absolutistas. ¿Qué sucedía en esos momentos? Y sucedía que el rey, el monarca, era el que tenía todas las competencias, es decir, tenía la competencia, es decir, de llevar a cabo políticas, legislaba, cobraba los tributos y sentenciaba a las personas en el caso de que no cumpliesen con estas normas. Es decir, que todo el poder estaba concentrado en su persona y en la figura del rey. Incluso más, no solamente se habla de la concentración del poder en manos de lo terrenal, sino que incluso, como pasó en el siglo XV, siglo XVI, los reyes creían que eran además los enviados de Dios en la tierra. Entonces también sobre ellos tenían, digamos, recaía todo el poder absoluto, absolutísimo, porque era de la trascendencia, también estaba en este caso. Cuando aparecen las repúblicas, producto de las luchas, después de, ¿no es cierto?, de todos los procesos de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que hemos visto, se constituyen estas repúblicas con 3 órganos o 3 poderes. ¿Qué establece la Constitución? Que es esto que estamos viendo en pantalla. Y lo que va a establecer es que en ningún caso puede el presidente arrogarse ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillamente, el presidente no puede impartir justicia. No puede impartir justicia. Supónganse tomar una causa una causa X, supónganse una causa penal, y hacer justicia por su mano propia y dictar sentencia. Eso está prohibido. El Ejecutivo tiene que llevar a cabo políticas, tiene la función gubernativa, el Legislativo tiene la función legislativa, que consistía en formular normas de carácter general, abstracto, y el Poder Judicial lo que hace es aplicar las normas que ha sancionado este poder. Pero no puede, como decimos, el Poder Ejecutivo en ningún caso puede estar siendo ejercido por el presidente. El artículo 116 de la Constitución va a establecer que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores el conocimiento
y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos en la Constitución y por las leyes de la nación, ¿no es cierto? Y por los tratados con las naciones extranjeras, etcétera. Todo esto que veníamos diciendo recién. En todos esos casos, también en las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, entre una provincia y sus vecinas o contra un Estado o ciudadano extranjero. Todos estos casos interviene la Corte Suprema de Justicia. Luego el artículo 117 va a plantear que la Corte va a ejercer jurisdicción por apelación, esto del caminito que veíamos recién, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a, ya lo dijimos recién, vamos a repetir el texto, embajadores, ministros y cónsules, será de tipo, ejercerá esa competencia de modo originaria y exclusiva. ¿Qué quiere decir exclusiva? Que es solamente puede tratarlo, ese conflicto, la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué característica tiene? Nosotros hemos estado viendo en los otros órganos, como el Ejecutivo y como el Legislativo, estuvimos viendo la duración de los mandatos. Según la Constitución Nacional, los jueces, podríamos decir que casi es un cargo vitalicio, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Porque tanto va a establecer la Constitución en su artículo 110, va a decir que los jueces de la Corte Suprema de la Nación y los tribunales inferiores conservan sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios, ¿no es cierto?, una compensación económica y que no podrá ser disminuida de manera alguna. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mientras exista la buena conducta, mientras no haya un mal ejercicio del cargo, los jueces pueden ejercer su tarea. Ahora bien, supongamos el caso de un juez que no cumple con el buen desempeño, ¿no es cierto? Las causales que están expresadas en el artículo 53 de la Constitución, que decía el artículo, vamos a ver si llegamos acá, el artículo 53 de la Constitución. En el artículo 53 va a ver que las causales para remover a un juez son el mal desempeño, el delito en el ejercicio de sus funciones, ¿no?, o por crímenes comunes. Supónganse, mal desempeño en sus funciones. Se detecta que en lugar de generar acciones tendientes a impartir justicia, no lo hace. Mal desempeño. Delito. Supónganse que en el ejercicio como juez se detecta que hay una compra fraudulenta, que hay un hecho de corrupción, que hay pedidos de coima, etc. O delitos comunes. Supónganse el caso de que un miembro de la Corte o de los tribunales inferiores, pues esto es aplicable a todos, mata a una persona en un homicidio, lo mata o roba. Bueno, cualquiera de esas situaciones son causales para que sean removidas, ¿no es cierto? Tienen que ser removidos. En el caso de los jueces inferiores, recuerden que los jueces inferiores son todos los que están por debajo de la Corte Suprema. El procedimiento que se va a hacer es lo que se llama el jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento. ¿Qué es esto? Es como una comisión que va a estar integrada por legisladores, por magistrados y por abogados, los cuales van de alguna manera a llevar a cabo esa acción de investigación para determinar si el juez hay que destituirlo, es decir, sacarlo de su cargo o no. Si se lo encuentra culpable, se lo va a destituir del cargo.
si no se lo encuentra culpable, ¿no es cierto?, va a continuar en su cargo. El artículo 53 decía, esto del jury de enjuiciamiento estará integrado por legisladores, magistrados o abogados de la matrícula federal, así que normalmente son abogados que tienen que ver con el colegio de abogados. El fallo es irrecurrible, es decir, que lo que hacen como consecuencia de este proceso de revisión, de remoción de los jueces, es que se lo va a dejar en el cargo o se lo va a remover definitivamente. No se puede recurrir. ¿Qué quiere decir que no se puede recurrir? Que no se puede apelar, no se puede ir a cuestionar ese fallo. Pero no obstante eso, la parte que esté condenada, supónganse que el juez se lo destituya, además corresponderá también, ¿no es cierto?, ejercer una causa judicial, penal, por los casos que correspondan. Por ejemplo, una cosa es que se lo destituya, supónganse el caso de un juez que se determinó que era parte de una cuestión de coimas, que pedían coimas para dictar sentencia, cosa que no sucede, por suerte. Bueno, supónganse que se trata de esta situación. Bueno, una cosa es el jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento que va a determinar si hay pruebas para destituirlo. Supónganse que se destituye. Una vez que se destituye, en forma paralela, va a comenzar todo un proceso judicial para ver digamos, la causal penal, económica, civil, la que corresponda por el tipo de daño o delito que haya hecho, ¿sí? ¿Cómo se organiza internamente? Bueno, la Administración de Justicia se va a organizar, ¿no es cierto?, con todo no lo vamos a ver nosotros ahora, vamos a pasar, pero se va a organizar toda la justicia con un grupo de empleados administrativos, jueces y toda una estructura propia. Ahora bien, ¿cómo se eligen los jueces? Bien, hasta la reforma del año 94, los jueces eran nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado solamente. Con la reforma de la Constitución del año 1994, se efectúa esa designación con una propuesta que va a una terna del Consejo de la Magistratura. Vamos a ir ahora a ver el 114, segundo párrafo. El Consejo de la Magistratura, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Es un grupo, será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas que indique la ley. Es decir que en la actualidad, bueno, es 13 miembros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esos tres. Los cargos políticos, los jueces y los colegios de abogados. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las competencias? Es decir, ¿a qué se dedica el Consejo de la Magistratura? Bueno, tendrán a su cargo la selección de los magistrados y de la administración del Poder Judicial. ¿Qué es lo que van a hacer? Seleccionan, esto es muy importante porque todo esto es producto de la reforma de la Constitución del año 1994. Los van a seleccionar mediante concurso público a los postulantes a las magistraturas inferiores. Emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Es decir, va a decir, de las ternas que se presente, van a presentar esas ternas y van a decir, bueno, esta persona está calificada, se le hace una evaluación, etcétera, y se va a determinar si está en condiciones o no de pasar para ser votado. Administrar los recursos, ejecutar el presupuesto que la ley les dé para administración de justicia, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, es decir, es el consejo el que va
a proponer acciones y va a, digamos, sancionatorias sobre el mal ejercicio de los jueces. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, formular la acusación correspondiente, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial, etc. Es decir que tiene una función importantísima el Consejo de la Magistratura. Bueno, el jury de enjuiciamiento, jurado de enjuiciamiento, como decíamos recién, es el que sus decisiones, sus fallos son irrecurribles, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso, lo que decíamos recién, supónganse en cualquiera de las situaciones que fuera sancionado un juez, los fallos de los juris van a ser totalmente irrecurribles. Se acaba la posibilidad de recurrir. Bueno, acá está la conformación, no lo vamos a ver ahora en nuestra clase, pero ustedes lo tienen allí para cualquier ampliación. La Corte Suprema de la Justicia, está el Consejo y las cámaras federales. Ahora bien, ¿qué diferencia hay o qué es lo que hace la justicia federal del resto del país? Por ejemplo, en Mendoza nosotros tenemos la Cámara Federal. ¿Qué es lo que hace? Lo que va a hacer, básicamente, es trabajar, digamos, la Corte ya dijimos que va a actuar en eso, ya analizamos los casos, pero ¿qué pasa con los tribunales inferiores, las cámaras inferiores? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, la competencia federal tiene que ver con los delitos federales, es decir, que en aquellos delitos que se consideran de la jurisdicción de la justicia nacional o federal, son los que van a intervenir. En aquellos que son delitos comunes, están de alguna manera derivados a lo que es la justicia de las provincias, ¿no? El órgano máximo de la justicia en la provincia de Mendoza es la Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte, se llama al revés, Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son los delitos? Pero volviendo a la Cámara Federal, ¿cuáles son lo que interviene, ¿no es cierto? La justicia federal. El fuero federal va a intervenir en todo lo que tenga que ver los delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, delitos de identidad, todo lo que es la parte de, podríamos decir también de lo electoral, todo lo que tenga que ver con lo electoral. Bueno, hay toda una serie, una instancia de delitos que tienen que ver con los delitos denominados federales que van a ser de alguna manera trabajados por las cámaras federales. En el caso de las cámaras federales, el resto del país, caso Mendoza, etcétera, tienen un brazo ejecutor que los ayuda a realizar estas acciones, que es la Policía Federal. Es decir, el brazo, digamos, que tiene la competencia para el uso legítimo de la fuerza, digamos, porque está habilitado, ¿no es cierto?, por la Constitución y por leyes reglamentarias, es la Policía Federal. En el caso de la provincia de Mendoza, el brazo ejecutor es la Policía Provincial para delitos comunes. Bueno, habría mucho para trabajar, pero vamos a dejar por acá, al menos, vamos a mirar un poquitito, después ustedes podrán ampliar. Bueno, esto no es necesario ver todo lo que tenga que ver con la parte financiera, porque son datos que son muy perecederos. Solamente decir que en este momento se encuentra a nivel nacional un proyecto para hacer una modificación de todo lo que es la modificación de la organización de la justicia. Bien. Bueno,
Ahora vamos brevemente, vamos a hacer una mirada muy breve. Dijimos que todo el sistema de administración de justicia en la Argentina estaba conformado por todo lo que vimos, el Poder Judicial, la Corte, los juzgados inferiores, el Ministerio Público y después la justicia de las provincias. Es decir, que sería todos los que tienen que ver con la administración de justicia. Pero ahora vamos a ir en particular al Ministerio Público. ¿Qué es esto del Ministerio Público de la Nación? Es un órgano independiente del gobierno federal, ¿no es cierto? Y está instituido en la Constitución, en la segunda parte, donde habla autoridades de la nación. Bien, artículo 120. ¿Qué es esto? Esto se va a instituir en la reforma de la Constitución del 94. Es un órgano que tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Vamos a recordar estos dos conceptos cuando decíamos que la autonomía funcional, la autonomía tenía que ver, es la máxima, podríamos decir, nivel de independencia administrativa. ¿Qué significa? Significa que la autonomía funcional que va a poder dictarse a sí mismo normas de creación, y en esas normas de creación va a tener la posibilidad de hacer un modo de organizarse propio. Autarquía financiera quiere decir que va a manejar dinero que obviamente va a ser previamente asignado por presupuesto, el presupuesto de la nación, que ese presupuesto deviene de los impuestos, como hemos visto en clases anteriores. ¿Cómo se va a organizar el Ministerio Público? ¿No es cierto? ¿Y qué hace? Bueno, va a estar organizado, podríamos decir que es un órgano bicéfalo, que significa que tiene dos cabezas, tiene dos, podríamos decir, dos jefes máximos o autoridades máximas, sería la palabra correcta. ¿Cuáles son esas dos autoridades máximas? Es el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación. ¿Qué es lo que hacen? Bien, el Ministerio es un órgano independiente, como dijimos recién, autonomía funcional y financiera. ¿Y a qué se dedica? Tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. ¿Qué significa esto? Significa que el Ministerio Público en realidad es el órgano que es el que tiene que desarrollar acciones para que haya una justicia y para que haya legalidad, para que efectivamente se apliquen las leyes de la nación. Entonces, el Procurador General de la Nación, esto es lo que decíamos recién, bicéfalo, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público Fiscal? El Ministerio Público en general promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la nación, ejerce la acción pública, representa el interés público, etc. En muchas situaciones, vela por la Constitución Nacional, etc. Vamos a ir directamente al Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál es la función del? Nosotros tenemos esta imagen de los jueces normalmente, donde vamos a ver un juez que de alguna manera va a estar en los juzgados, va a estar siempre acompañado de un fiscal y de un defensor. Ese fiscal forma parte de lo que se llama el Ministerio Público Fiscal. Esta parte son los fiscales. ¿Qué es lo que hace un fiscal? Es cuidar los intereses de la nación, de lo público, de la ciudadanía, del bien común, del respeto por las leyes, y como es el que va a buscar esa situación, lo que hace generalmente es tratar de llevar a cabo la justicia acusando cuando creen que hay una vulneración de una ley, de una norma, etc. Entonces,
¿Quién dirige el Ministerio Público Fiscal? La va a dirigir el Procurador General de la Nación. Es la sede del Procurador como fiscal ante la Corte Suprema y como jefe del Ministerio Público Fiscal. Es el, digamos, autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal. Del Procurador General van a depender todos los fiscales de la Nación. Los fiscales que intervienen en la justicia federal, es decir, todos los que hacen las investigaciones por corrupción, por fraude, por lo que sea, porque, bueno, el que va a hacer esto es los fiscales. ¿Quién es el jefe de todos ellos? Es el Procurador General de la Nación. Ahí vamos a ver cómo está organizado. Procurador General de la Nación, los procuradores ante la Corte de Justicia y Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única, etc. Fiscales adjuntos y los fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales de la Procuración General y fiscales auxiliares en primera instancia, que son los jueces, los fiscales, digamos, que están en el llano. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es dictaminar en caso, impulsar la acción pública ante la Corte Suprema y ante los otros también cámaras. Es decir, que es el que defiende el interés. El fiscal es el que está haciendo la defensa del interés público, ¿no es cierto? Bueno, acá hay mucho para hablar, no vamos a profundizar en este caso. Los fiscales adjuntos, el que quiera leerlo puede leer sin ningún problema. No vamos a profundizar. Vamos a ir directamente al Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público de la Defensa? La Defensoría General de la Nación es la sede de la actuación del Defensor General de la Nación, como jefe del Ministerio Público de la Defensa. Es decir, que tenemos el Procurador General de la Nación, es el jefe máximo de los fiscales, y el Defensor General de la Nación es el jefe máximo de los defensores públicos oficiales, los que pone la justicia, los defensores. ¿Cuáles son los defensores públicos? El defensor de la General de la Nación, defensores ante la Corte Suprema, defensores públicos de menores incapaces, ¿no es cierto? Ante las distintas cámaras y tribunales, los defensores públicos incapaces en las de segunda instancia, los defensores públicos, todos los defensores ante los tribunales de la justicia de primera instancia, los defensores de la Defensoría General de la Nación, es decir, son todos el cuerpo de defensores que van a defender a los acusados en una causa judicial. Bien, ¿qué es lo que hacen estos defensores? Bueno, como bien dice la palabra, todas las acciones conducentes para la defensa y la protección de los derechos humanos de las personas. Es el caso también de los defensores públicos, ¿no es cierto? En las provincias nosotros también llamamos los defensores públicos o cuando, por ejemplo, una persona no tiene recursos, va a un defensor público. Esos defensores públicos son los que les pone el Estado para defenderse en una causa judicial cuando no tienen recursos para pagar el costo de una defensa. Bien, hay mucho para ver acá, nosotros no vamos a ampliar en esta charla porque no nos va a alcanzar el tiempo. A modo de síntesis, ¿qué tenemos? Bueno, ahí están todas el que quiera ampliar, acá tienen todo lo que tiene que ver con el poder judicial, con el Ministerio Público y el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, ¿no? Para que vean cómo funciona. Es decir,
que en términos generales nosotros podemos decir que la justicia, ¿no es cierto?, es muy importante que toda la justicia es la piedra fundamental de una república, digamos, es el instrumento fundamental de una república. En una democracia como la nuestra, donde la justicia no funciona adecuadamente, porque es lenta, porque está sospechada, porque la justicia se la supone que no es independiente, sino que va a actuar según los intereses y de alguna manera intereses particulares o intereses de grupos económicos o intereses parciales, esa justicia no es justicia, se transforma en injusta y es injusticia. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a esto? Que hay mucho para trabajar, hay muchos proyectos de ley que están dando vuelta. En la actualidad, el gobierno actual tiene un proyecto que pasó por el Senado y tiene la media sanción y se está por trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación. Solamente tiene la media sanción. Ese proyecto tiene las características de hay muchas cuestiones que se van a modificar, pero básicamente es una ampliación de los fueros y las representaciones. Como veíamos nosotros, no hay representaciones en toda la justicia federal, en todas las provincias. Es decir, si se trata de un conflicto de narcotráfico, y bueno, no está en todos lados. Si se trata de trata de personas, ya sea para fines de explotación sexual, laboral, etcétera, no están las instancias en todas las provincias. Así que bueno, este sistema complejo, ¿no es cierto?, funciona a nivel federal. En las provincias va a funcionar de modo similar. Ya vamos a ver nosotros después, cuando lleguemos a la parte de la estructura del gobierno provincial, que va a ser similar. Va a haber una corte que se llama Suprema Corte de Justicia, va a haber tribunales inferiores y va a estar también todas las instancias de fiscales y de defensores para todo lo que tenga que ver con delitos que tengan que ver con delitos comunes o aquellos delitos que digamos que se ha reservado la competencia para la justicia provincial. Hasta acá hemos hecho un breve pantallazo de la organización de la justicia y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.